En programación, un string es una cadena de caracteres. ¿Y qué es una cadena de caracteres? Todas estas son cadenas de caracteres. La letra A, la palabra hello o una palabra separada por espacios que en realidad es una oración, como esta que tenemos aquí. Todos estos son ejemplos de strings. Y en C podemos considerar un string como un array de una dimensión que termina por un null carácter. Es decir, vamos a ver entonces cómo podemos declarar un string. Y para declarar un string existen diferentes formas. Entonces, vamos a ver cómo declarar un string. Entonces, la primera forma, vamos a colocar aquí, que tenemos es utilizando, por ejemplo, vamos a colocar entonces acá char myString. Entonces vemos que lo primero que tenemos es que es idéntica la forma a como lo haríamos con un array, donde vamos a colocar la cantidad de caracteres más el null carácter. Y ya te voy a contar a qué nos referimos con null carácter. Entonces a esto vamos a colocar aquí exactamente como hacemos con un array y vamos a colocar la letra H, la letra E, la letra L, la otra letra L y la letra O. Y aquí tenemos entonces la palabra hello, pero en realidad lo que tenemos hasta el momento es un array. Falta el elemento diferenciador que sería el null carácter, que lo simbolizamos con backslash y el número 0. El null carácter representa la finalización del string. No es más que la representación del número 0 como string, o dicho de otra forma, el número 0 en código ASCII. Y si te fijas, aquí tenemos un backslash y el número 0. A esto le denominamos secuencias de escape. Es lo mismo que hemos hecho antes, por ejemplo, con el backslash n para hacer un salto de línea. También existen otros como el backslash t para hacer un tab, que es exactamente lo mismo que presionar la tecla tab en tu teclado. ¿Y esto qué significa? Nuevamente son secuencias de escape y son caracteres que usamos en conjunto con esto que está aquí, que es el backslash, y que nos permiten representar caracteres que de otra forma pues no podrías representar. Entonces, ¿cómo representas, por ejemplo, un tab si lo quieres hacer en tu programa? Realmente es algo difícil de describir. En cambio, de esta forma le estamos diciendo a nuestro programa en C que coloque un tab, es decir, una secuencia de espacios en nuestro string. Y si colocamos slash, backslash n, pues lo que va a hacer es un salto de línea. Con esto claro, entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo luce eso en la memoria? La representación es muy similar a la representación que haríamos con un array, pero la diferencia es que tenemos que reservar un espacio para el null carácter. Por ende, cuando nosotros declaramos un string, de esa manera tenemos que colocar entonces el espacio referente, las 5 letras, más el espacio referente de nuestro null carácter. De ahí que cuando lo hayamos declarado, hubiésemos colocado que va a tener 6 caracteres. Si no queremos colocar el número 6, bien podríamos hacerlo de esta forma y nuestro string va a tener exactamente la cantidad de caracteres que tenemos aquí. O bien podríamos colocar, por ejemplo, 100 y nuestro string va a seguir siendo el mismo, pero en este caso estaríamos subutilizando porque haría otra cantidad de caracteres que están por ser rellenados. Algo interesante que podemos hacer con los strings es traernos esta librería que ya la tenía aquí importada, que es string.h. String.h tiene una serie de funcionalidades que me permiten manipular los strings y hacer otro tipo de cosas interesantes. Una de esas cosas interesantes es, por ejemplo, imprimir, bueno, antes de eso, no, mentira, sí, vamos a imprimir el largo de nuestro string. Entonces, the length of my str is. Y como vamos a imprimir el largo y el largo es de tipo size t, creo que es de size t, sí. Por ende vamos a usar li y a continuación vamos a usar strlen. La función strlen lo que hace es calcular el largo de nuestro string y vamos a colocar aquí entonces nuestra variable mystr. Compilamos, pero antes de eso también me interesa no solo imprimir el largo, sino vamos a copiar, vamos a pegar, vamos a colocar aquí el especificador de formato S
Y a colocarle esto y a continuación, listo, con el especificador de formato lo estamos indicando en nuestro programa que vamos a imprimir un string y a continuación, pues sencillamente le vamos a pasar nuestro string. Con esto hecho, vamos a compilar ahora sí. Y vemos que ha realizado la impresión primero de nuestros 3 strings que teníamos en la introducción de esta clase y a continuación ha imprimido el largo de nuestro string y ha colocado 5. Entonces fíjate que está omitiendo acá. Está omitiendo nuestro null carácter como parte de nuestro string. En realidad está contestándonos 5 y 5 es precisamente el largo de nuestro string que hemos declarado a pesar de que tuvimos que reservar un espacio acá para nuestro null carácter. Y a continuación, con nuestro especificador de formato S, nos ha imprimido nuestro string completo. MyString, MyStr is hello. Vamos a colocarle a esto último un nuevo espacio para diferenciarlo. Y vamos a ver una nueva forma de declarar e inicializar un string. Una segunda forma es, vamos a colocar aquí str2 y vamos a colocar que va a tener 6 caracteres. Entonces, una segunda forma para declarar e inicializar un string es de la misma forma como lo haríamos con un array. Entonces, vamos a colocar aquí mystr es igual a h. Entonces, bueno, mystr es igual a h. Ahora vamos a colocar mystr, aquí necesitamos el número 2, ya rellenamos la posición 0 y lo hicimos a través de un operador de referencia. Ahora lo vamos a hacer utilizando los corchetes para la posición 1. Vamos a colocar la letra E. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para la posición 2, donde colocaremos la letra L y debe ir en mayúscula. Y luego haremos exactamente lo mismo, pero hagámoslo diferente. Vamos a colocar entonces acá my str2 más 3 y este va a ser igual a la siguiente letra L. Y por último, a este volvamos a colocar normal con corchetes. Hello en nuestra posición 4. Y ok, 0, 1, 2, 3, 4. Faltaría la última que sería en la posición 5. Y aquí tendríamos nuestro null carácter. Si te causa confusión la manera en que hemos usado el operador de referencia o la forma en la que hemos usado los corchetes para acceder al índice dentro de nuestro string, nuevamente revisa los videos de punteros que llevamos hasta el momento. Esto lo explicamos en la introducción a punteros, en la aritmética de punteros y en el video de arrays. Con esto listo, podemos realizar la impresión de nuestro string. Vamos entonces a imprimir. Bueno, es que nada, a esto coloquémosle doble espacio para diferenciarlo uno de otro y mystring mystr2 is y vamos a colocar aquí porcentaje s y a continuación mystring str2. Listo, vamos a compilar. Y compilamos, tenemos un error, printf, debe ser esto, vamos a compilar nuevamente. Y aquí tenemos nuestro resultado. MyString, mystr2 is hello. Vamos a colocar aquí doble salto de línea y vamos a ver una tercera forma para declarar e inicializar nuestro string. Vamos entonces a declarar char mystr3 y vamos a colocar, vamos a dejarlo vacío y vamos a colocar aquí hello. Y esta es nuestra tercera forma. De esta manera hemos colocado, fíjate que hemos colocado aquí comillas dobles y hemos colocado nuestra palabra. En este caso, con esta forma, no es necesario que nosotros coloquemos el null carácter. Si lo hacemos de esta manera, el null carácter ya se está colocando por debajo. Entonces, vamos ahora con nuestra tercera forma. Vamos a aprovechar y a utilizar, vamos a utilizar, por ejemplo, un puntero. Ahora vamos a colocarle que como valor a nuestro puntero tenga la dirección de memoria de nuestro string número 3. Y con esto, ¿qué más podemos hacer? Ahora podemos modificar nuestro string desde nuestro puntero. Entonces, si usamos la notación de corchetes para acceder al primer carácter, podemos colocar
por ejemplo, que nuestro puntero tenga la letra W. Y otra forma en la que podemos hacerlo es a través del operador de referencia. Vamos a colocar aquí nuestro asterisco o nuestro operador de referencia y vamos a colocar acá el número 2. Entonces, esa sería la letra 01, la primera letra L. Entonces, para la primera letra L vamos a colocar la letra P. Con esto hecho, vamos a imprimir. Print, ay, a esto le falta algo. Listo. Printf y myString, mystr3 is. Vamos a colocar aquí entonces porcentaje S, doble salto de línea y myString número 3. Compilamos y miremos qué aspecto tiene eso. Y como ves, el resultado es exactamente, bueno, no exactamente el mismo que el anterior. Hemos modificado desde los punteros la variable de la posición 0 y la variable en la posición 2 y nos ha quedado esta impresión. Vamos ahora a colocar una función que se llame modify string, que yo ya la había creado previamente, y a esta función le vamos a pasar mystr3. Esta función la tenemos aquí, la hemos declarado arriba de main para no tener que declarar prototipo. ¿Y qué hace modify string? Lo único que recibe es un puntero a char. De esta manera, con este puntero a char, lo que hacemos es modificarlo y colocarle la letra X. Esto también podría hacerse de esta manera. Y aquí estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces vamos a compilar. Bueno, antes de eso, vamos a imprimir para ver cómo queda nuestro string. Vamos a colocar esta palabra aquí, debería ir aquí. My modify string is, y compilamos. Y el resultado es que mi string modificado es esta palabra que tenemos acá. Entonces, ¿qué ha sucedido acá? Nosotros teníamos antes nuestro string de esta manera y cuando lo hemos pasado a la función modify string ha quedado con la letra X en el carácter de la posición 0. Y esto es exactamente lo que hace nuestra función. Pero entonces, una vez lo hacemos, porque al imprimir nuevamente nuestro string aparece modificado, es por la misma razón que ocurría con los arrays. Si te fijaste en la clase de los arrays, los strings cuando se pasan como un parámetro a una función, en realidad lo que estamos haciendo es pasar una referencia o un puntero. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las modificaciones que se hagan al interior de nuestra función van a afectar a la variable original. Por eso es que cuando realizamos la impresión de nuestra variable original nuevamente, vemos que tiene las modificaciones que nosotros realizamos al interior de nuestra función modify string. Dicho de otra manera, lo que hemos hecho es pasar por referencia nuestra variable mystr3. Existen otras cosas interesantes que podemos ver acerca de los strings, como cómo copiar un string en otra variable o scanf como mecanismo para obtener datos de entrada desde la terminal y poderlos imprimir acá, pero eso lo vamos a ver más adelante y los vamos a empezar a construir de cero.